la más cordial bienvenida a su programa Talitacum, Mujer, Levántate. De verdad, es un placer, es un gusto saber que ustedes están acompañándonos en donde quiera que se encuentren, en la cocina, que estén comiendo provechito, en la oficina, donde ustedes estén. Hasta ahí, de verdad, muchísimas gracias, y también nos encantaría estar en comunicación con ustedes. Yo soy su amiga Wendy Hernández y hoy tenemos un tema bastante interesante que no es lo que dices, sino cómo lo dices y se interpreta. Entonces, bueno, este programa va a dar para mucho, creo que es algo del pan de cada día de todos, y los invitamos a que se queden, a que estén en contacto a través de sus mensajes, que nos compartan sus experiencias, saludos, lo que ustedes gusten, que pues se hagan presentes aquí con nosotras. Y pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi amiga Gloria. Gloria, bienvenida a un programa más. Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este momento. Gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus espacios. Y pues este programa está genial y salió el tema gracias a una conversación que tuve con mi hermano, porque se me hizo pues algo, como dice Wendy, el pan de todos los días, y a veces nos complica mucho la vida. Pues muchas gracias a tu hermano, que fue quien se hizo presente hoy en este programa y fue la inspiración, ¿verdad?, de poder tenerlo. Y pues ahorita nos irás platicando un por qué nace este tema tan interesante. Y bueno, aparte de eso, queremos también darles nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros, puedan ver la retransmisión de nuestros programas. ¿Cuáles son, Glo, porfa? Sí, nos pueden encontrar en Spotify, Valora Podcast, en Valora Radio, Lupita Venegas, en YouTube, y en Facebook, Valora Radio, y en nuestra página, que es Mujer Levántate, Talitacum, en Facebook. Así es, pueden contactarnos en cualquiera de esas redes sociales. Acuérdense que su participación es muy importante para nosotros, saber qué es lo que les gusta, qué piensan. Totalmente estamos a su servicio, y pues cada semana tratamos de ir haciendo temas que sean de su interés, que sean pues ahora sí que parte de la cotidianidad. Eso, ya se me lenguó la traba, pero bueno, entonces que nosotros podamos realmente compartirles temas que sean de su agrado y que les ayude a crecer, que les deje una semillita, tal vez una palabra, todo el programa, no lo sé, pero hay algo que está preparado y hecho para ti. Y pues nosotros, acuérdense que para poder nosotros iniciar este programa, siempre nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que Él se haga presente y nos ilumine, nos dé las palabras de sabiduría para poder tocar sus corazones. Espíritu fuente de luz, ilumínanos. Espíritu fuente de luz, ilumínanos. Espíritu fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a dar inicio a este bellísimo programa, que es tan interesante. O sea, no es lo que dices, ¿no? No es lo que dices, sino cómo lo dices y lo que se interpreta. Y estamos hablando que, bueno, Gloria, que fue la que propone el tema de hoy, porque así vamos como que, ¿ahora qué tema se te ocurre? ¿Qué tema crees que sea interesante platicar? Y bueno, pues ella dice ok, va. ¿Por qué? ¿Por qué, Glo? ¿Por qué este tema? ¿De cómo nació de esa conversación con tu hermano? Un saludo al hermano. Un saludo a mi hermano precioso hasta Estados Unidos. Pues salió todo por una conversación que él quiso tener con su esposa y no la pudo tener. Ok. Sí, todo porque él le hizo una pregunta a ella, ¿sí? Le preguntó que si ella se siente a gusto con lo que están viviendo y si se parecía a lo que ella pensaba que era cuando se casaron, que iba a ser. Y esa fue su pregunta. No hubo contexto, no hubo una conversación antes, solo llegó y preguntó. Entonces ya se imaginarán, mi cuñis, se sacó de onda y su respuesta fue no, que no se parecía. Y luego él se pone y le dice,
¿y tú qué has hecho para que esto se parezca a lo de antes? No, pues ya, ahí valió, porque ella se sintió ofendida, se fue y ya no quiso hablar. Así es. Entonces mi hermano me dice, yo me siento muy raro porque no sé qué hice, si yo iba con toda la buena intención de hacer una charla con ella y ella se ofende. ¿Cómo ven? Así es. De hecho, fíjate, a veces vamos con la mejor intención, ¿no? De tener un diálogo. Pues creo que nosotros desde nuestros antepasados, creo que nos comunicamos. De hecho, desde que pronunciaron sus primeros gruñidos, ¿no? Ya había malentendidos. Entonces ya desde los gruñidos, ya imagino ahí a nuestros antepasados con esta comunicación. Pues obviamente todo el tiempo estamos comunicando. O sea, desde el que hablas, desde el que no hablas, o sea, hasta en el silencio estamos comunicando, y también estamos comunicando a través de nuestro lenguaje corporal totalmente. Entonces no va a haber forma de que en la vida podamos de no comunicar algo, pero precisamente tiene que ver esto que vamos a ir nosotros viendo cómo, o sea, puedo yo expresarme, pero ¿qué pasa con el que está enfrente? ¿Qué pasa con el que me está escuchando, no? Entonces es interesante cómo saber expresarnos para evitar los menores temas de confusión y que podamos estar abiertos al diálogo, pero como decías, ¿no? Hay una pregunta como que es, ay, se me ocurre, no tengo nada que pensar ahorita, voy a lanzar la pregunta al aire y ¡pum! ¿No? Sin un contexto, dejas a la imaginación al otro, el otro ya está interpretando, ya contesta un no rotundo, y entonces se abre otro diálogo que ya no es agradable, se rompe la comunicación y se acabó el discurso. Entonces es muy importante de verdad que nosotros estemos atentos, ¿no? a nuestra comunicación, qué estoy diciendo yo, pero también estar atentos en cómo estoy recibiendo yo. Exacto. Fíjense, dicen los que saben en este tema de la comunicación que solo el 7% de lo que decimos lo transmitimos a través de las palabras. El resto tiene que ver con un lenguaje que no es precisamente verbal. Entonces yo creo que eso entre lo que interpreta el otro, el contexto de la comunicación, pues nos hace complicado a veces transmitir y que el otro entienda lo que yo le quiero decir. Porque es todo un rollo y más si se trata de comunicar emociones o comunicar puntos de vista, híjole, yo creo que se vuelve más complicado. Sí, definitivamente, cuando estamos tratando de nosotros compartir ideas, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo es compartir ideas, desde cómo me siento, tal vez vender un producto, ¿no? Oye, quiero venderte esto. Hasta eso se puede malinterpretar, ¿no? A mí me ha pasado de que en esta parte de la interpretación alguien llega y dice, ay, a mí quiere vender, ¿no? Y aparte digo, y no me sabe ni vender porque ya, o sea, mínimo que me hable bonito o algo, digo, para que me sea atractivo el seguir escuchando. Pero tiene mucho que ver, como tú dices, o sea, hay un porcentaje, por ejemplo, que decías, el 7%, y que tiene que ver con el lenguaje verbal. Ese lenguaje verbal es el que realmente menos utilizamos para comunicarnos. ¿Por qué? Porque está el otro 93% que tiene que ver con esa no verbalidad. Por ejemplo, te dice alguien, ¿estás bien? ¿No? Y toda tu cara y todo tu cuerpo parece que está súper aburrido, y es de esas veces de, pues sí, pues dile a tu cara, ¿no? Porque creo que no sabe, no se ha dado cuenta. Entonces es como esta parte de que estoy expresándote desde mi yo, pero con todo mi ser, porque es con todo lo que nos expresamos. ¿A poco no ha pasado que tú dices algo y ves una pequeña, ligera muequecita de alguien y dices, uy, no, ya está pensando, porque ya estás interpretando ese lenguaje no verbal que estaba haciendo la persona y que puede meternos en muchos conflictos? Sí, fíjate, desde esa simple pregunta, ¿cómo están? Lo típico, ¿verdad? O el vicio que tenemos, bien. Y dices tú, bien. Yo tenía una maestra cuando estudiaba tanatología que nos llegaba y nos preguntaba, ¿cómo están? Y nosotros, bien. Y ella nos decía, ¿qué es bien? A ver, explíquenme. No. Dice, otra vez, y nos preguntaba, ¿y cómo están? Y nosotros nos quedamos así como que, ¿qué digo? No, díganme cómo están. Y ya nos decía, a ver, ustedes pregúntenme. Y ya, ¿cómo estás, maestra?
estoy emocionada y confusa porque les pregunto cómo están y no me contestan, decía ella. Entonces, imagínense, algo tan simple y se puede interpretar de muchas formas. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que entre más concretos seamos a la hora de lanzar la pregunta, va a ser más fácil que lo entienda la otra persona. Así es. De hecho, fíjate, ahorita que hablabas sobre el tema de cómo la maestra, ¿no?, les pregunta a ustedes. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando me toca dar acompañamiento. Creo que mucho de lo que veo en el acompañamiento terapéutico tiene que ver con estos temas de comunicación. Y, por ejemplo, se menciona mucho desde el punto del acompañamiento a procesos de duelo, que a una persona no le digas échale ganas, ¿verdad? Cuando una persona está transitando por un duelo, si tú vienes con toda la buena intención, porque nos queda claro que lo haces desde el amor, desde decir, oye, sal adelante, levántate, ¿no?, Talitha cum, pero si tú se lo dices de verdad a una persona doliente, o sea, no lo va a interpretar con esa sabiduría de, oye, está tratando de decirme unas palabras de aliento para darme ánimo para salir adelante. Y lo primero que interpreta la persona es, o sea, que no se da cuenta que yo no quiero estar aquí, que yo no quiero estar en este momento, en esta situación, y que por más que hago no puedo salir y echarle ganas. Y entonces se ofenden y entonces hay una mala interpretación. ¿Y qué sucede? Que se empiezan a romper luego relaciones por algo tan pequeño, pero que luego se hace tan grande y luego se quedan a medias porque ni siquiera lo hablan. Exacto. No lo hablas y te quedas con el sentimiento y la otra persona se queda con su sentir también y se distancian, que fue lo que pasó en el ejemplo que les poníamos al principio. Entonces, sí necesitamos como aprender si quiero lanzar algo importante, pues doy una retroalimentación, no sé, la meto en el tema y luego ya le lanzo la pregunta para que sepa de qué estoy hablando, porque luego a veces creemos, valga la redundancia, que el otro sabe lo que yo estoy pensando. Y pues no sabemos, las mujeres tenemos un sexto sentido, pero no llega a ese grado, ¿sí? Y pues con los hombres dicen que es más complicado, ¿verdad? Entonces, sí buscar dar un contexto, de lo que estoy hablando, de qué te quiero decir, y para que tú entiendas y no te vayas a ir por otro lado. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, sobre cómo de entrada, o sea, las mujeres somos como muy dadas a interpretar y a, según nosotras, entender lo que los otros quieren, porque hablamos de ese sexto sentido que dicen es que la mujer lo tiene. Y que entonces nosotras buscamos muchas veces que los de enfrente, y hablando en específico de los varones, porque normalmente, como dicen, entre mujeres nos entendemos, ¿no? Pero con el varón, con el esposo, con la pareja, con los hijos, que queremos que nos interpreten lo que le estoy tratando de decir, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando viene, hablando de temas así, igual de pareja, ¿no? Que te dicen, mi amor, ¿qué es lo que tú tienes, no? Y estás bien enojada y traes 1000 cosas y la respuesta, ¿cuál es? Nada, ¿no? Nada, pero ese nada trae todo un contexto después del nada que se suelta ahí la Tercera Guerra Mundial y dice, caray, espérame, o sea, pues eso es que no traías nada, ¿no? Entonces es esta forma de cómo yo me estoy comunicando, o a veces también decimos, es que no me entiende, es que no me entiende lo que le estoy tratando de decir. Entonces habría que ver cómo estoy yo comunicándome, o también cómo yo quiero que me entiendan, ¿verdad? Porque a veces luego somos un poquito duros y queremos como que al pie de la letra se siga lo que yo diga como si fuera palabra de Dios, y si no me entienden, no me doy a entender, me ignoran, cuando realmente no va por ahí. Por eso tiene mucho que ver esta parte también de cómo lo estoy diciendo, ¿sí? No es lo mismo, hay un dicho que dice, en el pedir está el dar. ¿A qué se refiere? Pues así yo te pido las cosas en buena onda, con palabras tranquis, claras, entonces es más fácil que tú me contestes lo que yo te estoy pidiendo que me digas. A que si te lo digo con palabras medias, con una postura poco
interesada, qué sé yo, o con gestos de fastidio, pues obviamente no me vas a dar lo que yo te estoy pidiendo y menos de la bonita forma. Así es. O a veces, por ejemplo, de acuerdo a la parte geográfica donde nos encontremos, tenemos como ciertos acentos, ¿verdad? Uh-huh. No se hable de los del norte, que a mí me encanta cómo hablan los del norte, la verdad, yo amo escuchar cuando hablan los del norte, porque tienen ese tono así como golpeadón, así como recio, ¿no? Me gusta escucharlo. Y fíjate, cuando alguien viene, por ejemplo, para acá me ha tocado ver, tengo amigos que luego son de Sinaloa, de por aquel lado, y pues ese es el acento, ¿verdad? Y parece que dices, ay, ¿por qué me estás regañando? ¿No? ¿Por qué me estás hablando así de feo? Pero tiene que ver con, o sea, con todo esto que encierra el lenguaje, con todo esto que encierra la comunicación, y que dices, no, espérate, no te estoy regañando. De hecho, yo, por ejemplo, a veces, incluso hasta en texto, porque ahora ya texteamos mucho, ya en vez de hablar, estamos ya con el WhatsApp a todo lo que da, con las redes sociales y todo por ahí, porque ya es como nuestra nueva forma de comunicación, y aún ahí se interpreta. Me encanta porque, fíjense, en textos, que era lo que les estaba comentando antes de pasar al otro punto, es que a veces me he tenido que regresar, o sea, de que ya estoy escribiendo algo y lo leo y digo, caray, suena como si estuviera dando una orden. Aparte sí me encanta dar órdenes. Entonces digo, suena como si estuviera dando una orden, pero digo, no, o sea, pensando en el otro, pensando en las interpretaciones que se pueden dar, digo, a ver, ¿qué palabra puedo utilizar como para suavizarlo y que no sea, o sea, porque no es una orden, a final de cuentas quiero hacer una consulta, una pregunta normal, pero que no suene como con ese acento que es característico, ¿no? Y por ejemplo, me ha pasado que luego en los textos hay personas que escriben con mayúscula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando escriben con mayúscula? ¿Qué es la interpretación que se les da? No sé, yo a veces que me pasa así, siento como que ese pedacito es más importante que lo demás, quizá. Quizá, ¿verdad? Y ay, qué padre que que todos pensaran que esa parte es importante. Pero me ha sucedido que ponen mayúsculas y dicen, ¿por qué me gritas? Caray. Porque mira, me está gritando. A ver, espérate, ¿en qué parte te gritó? Es que escribió con mayúsculas. O sea, ¿cómo estamos dando interpretaciones a los hechos de lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, es de verdad importante. Cuéntanos cómo han sido tus interpretaciones o cómo han interpretado a veces mensajes que tú has querido transmitir, el diálogo, para poder también aquí nosotros tener esa perspectiva de lo que ustedes viven de aquel lado, ¿no? Sí, sería muy interesante porque pues cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y cada persona es un sentir, muy respetables todos, claro, pero somos bien distintos, ¿eh? Sí. Y a veces, aunque estemos hablando del mismo tema, no lo estamos entendiendo igual. Exactamente, no lo estamos entendiendo igual. Y fíjate, existen diferentes fallas de comunicación que pueden hacer una interpretación errónea, ¿sí? Una es la propia forma de hablar que se tiene entre las personas, que era lo que les decía, los del norte tienen su acento, tienen su tonito, o incluso entre grupos, entre amistades, en grupos de amigas tienen hasta su propio lenguaje, sí, como ¿cierto? Sus códigos, exacto, como sus palabras claves. Exacto, tienen sus palabras claves que son como que los chistes locales, pero que si llega alguien externo a ese grupo, pudiera malinterpretar porque no está dentro del contexto del por qué se dice, ¿sí? Por ejemplo, es esta parte importante de que pues nosotros tenemos esa propia forma de hablar y que igual si voy conociendo al otro, cómo se expresa, cómo habla, a lo mejor lo voy entendiendo desde su propia personalidad y no desde donde yo quiero que sea. Así es, fíjate, yo retomando el tema de con mi hermano, yo le decía, si mi esposo llegara y me hiciera esa pregunta, yo me enfocaría en qué tipo de relación llevamos, en cómo están los hijos, etcétera, etcétera. Digo, yo no pensaría en lo económico. Y él estaba precisamente hablando de lo económico, del estilo de vida, de las comodidades. Entonces digo, ¿te fijas cómo pensamos bien distinto? Uh-huh. Y entonces a lo mejor mi cuñis pensó en lo otro y tenía algo que comentar. Exacto. Y bueno, esa parte es bien interesante, ¿no? O sea, cómo de una misma, fíjate, ya te hizo la pregunta, o tú tomaste su pregunta y le dijiste, yo
puedo interpretar desde esta forma, ¿sí? Pero se le puede dar 1000 pensamientos porque, como decimos, cada persona es un mundo. Trae una historia, trae una perspectiva, trae su propia visión e interpretación de la vida, lo que nos da un enfoque completamente diferente. Entonces es bien importante, volvemos a reiterar, que sepamos que el de enfrente es diferente a mí y que hay que tratar también de entender para poder entonces buscar ir a esa donación de, bueno, voy a hacer lo mejor posible para comunicarme contigo, desde entendiendo tu punto, pero también es importante que el de enfrente se ponga en nuestro lugar y logre también entender nuestro punto, ¿verdad? Para que entonces haya ese diálogo y se puedan llegar a buenos acuerdos. Claro, porque acuérdense que en la comunicación pues hay 3 cosas básicas, ¿sí? El emisor, el mensaje y el que recibe el mensaje, el receptor. Exacto. Entonces, si estos 3 no están en la misma sintonía, si no están en concordancia con el mismo tema, pues aunque estén los 3, no se puede dar una comunicación. Así es, fíjate que ahorita se me vino a la mente algo que dijiste, el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Y mi cabeza estaba pensando en una pareja donde, por ejemplo, la esposa, no sé, le pide dinero para algo, ¿no? Para la tienda, para ir al súper, no lo sé. Y el esposo, que es el receptor, no está en un momento de estado de ánimo a gusto. ¿Qué es la respuesta cuando le piden dinero al esposo? ¿Otra vez? ¿Ahora qué? O sea, hasta de mala gana, ¿no? Y así como que te lo da y como que te lo estás peleando. Pero, ¿qué pasa si al esposo está en un estado, pues, agradable, está a gusto y le pides dinero? No, te dices, sí, ¿qué ocupas? ¿Cuánto ocupas? A veces hasta te dan la cartera. O tú agarras. Sí, tú agarras, es bueno, ya tengo la cartera abierta. Entonces, fíjate cómo tiene que ver también cómo está la persona a la que se lo voy a decir, en qué momento, porque es la misma situación, te estoy pidiendo dinero para la tienda, pero en una me pichicateaste, o sea, quiere decir como que me lo diste contadito, así como que estira y afloja, pero en el otro hasta la cartera me das y me dices, ay, agarra lo que ocupes, ¿no? Entonces, también hay momentos para poder dialogar cuando, si es que necesitamos decir cosas muy importantes, hay que buscar el momento justo, ¿verdad? Otra situación que nos complica mucho esta falla de comunicación tiene que ver con la poca habilidad de hablar, ¿sale? Si yo, por ejemplo, estoy conviviendo con una persona, con algunas personas que tienen esta poca habilidad de hablar, que son muy callados, o por ejemplo, que son como Cantinflas. Ay, sí. ¿Sí? Que te dicen mucho y no te dicen nada. Exacto, como dice por ahí alguien, ¿no? Casi como digo una cosa, digo otra, y dices, ¿qué dijiste? Entonces, en esta parte también, pues tienen esa poca habilidad de comunicación y queremos que se hagan como si fueran los oradores del mundo mundial, ¿no? Pues no, o sea, tienen esa capacidad que hay que también entender que no todos tienen la misma forma de expresión. Por ejemplo, yo en lo particular hablo hasta por los codos, dormida yo creo que también hablo, ¿verdad? Y Glo, por ejemplo, tiene otra personalidad un poco más reservada. Yo soy más reservada, yo soy más concreta. Sí, a mí no me gusta darle muchas vueltas al asunto. Ah, ya. Y si me dicen mucho que, pues con 2, 3 palabras ya dijiste. Y yo, pues sí. Exacto, es así como concisa, a lo que voy, ¿verdad? Sí, y es bien importante también conocer a la otra persona para poder tener una buena comunicación, saber su estilo de pensamiento, quizás ahí poderle encontrar cómo piensa ella, sí, saber su estado de ánimo, saber si el tema que le voy a tratar es delicado para ella o lo podemos hablar sin problema. Uh-huh. Sí, pero sí conocer a la persona. Decía Wendy hace rato, ya me quieren vender algo. Hasta la postura cuando te llega un vendedor, sí, que te llega un vendedor agradable, que se ríe, que hasta propina le das. Ajá, hasta le dices, venga, sí, te escucho cuando menos, aunque no te vaya a comprar. Ajá. Pero si te llega uno, sí que ya anda cansado quizás, o tuvo un mal día, lo ves y dices, ay, no, gracias, ni siquiera lo dejas hablar. Entonces, sí necesitamos también así como que practicar nuestra observación de la persona, no tanto solo escucharla, sino observarla. También eso nos va a ayudar a nosotros a saber si sí te hago caso o mejor ponemos una raya y luego hablamos. Exacto, podemos dejarlo y esto continuará.
Y también otra parte importante, fíjense, ella habla sobre la observación, pero también tiene que ver la habilidad de escucha. Sí. ¿Qué tanta habilidad yo tengo para escuchar a los demás? ¿Qué tanta habilidad tienes tú para escuchar a los demás? Porque muchas veces incluso no estamos escuchando y están hablando y ya nos estamos atropellando en decir algo más que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé escuchar. Entonces también tiene mucho que ver y que te lo preguntes, ¿qué tanta habilidad de escucha tengo? Porque no es fácil, es un arte saber escuchar. Sí, sobre todo esperar a que el otro termine de dar su idea, porque a veces somos bien dados a... Lo interrumpimos porque ya damos por hecho lo que va a seguir. Ya adivinamos. Sí, ya sabemos que va a seguir y dices, no, ya, no te quiero escuchar. No, sí hay que tener como ese tacto y ese respeto hacia la otra persona y también hacia lo que yo pienso, claro, pero esperar, sí, y practicar el escucharla, la escucho, la observo, sí, entonces también yo me empiezo a preparar para seguir con la conversación. Importante, ¿eh? Sin hacer el juicio y sin dar por hecho que el otro ya sé qué me va a decir. A lo mejor no te lo va a decir y tú ya pensaste que sí. Exacto, o sea, ni siquiera te iba a decir eso y ya hiciste todo una maraña, toda una historia, porque luego somos buenísimos para crear historias. Ya deberían de estar haciendo sus guiones para lanzar películas, por lo mismo, porque somos tan creativos e imaginativos que se nos dice Santa Teresa, no se nos suelta la loca de la casa, que es la mente, y empezamos a hacer una historia cuando realmente ni siquiera sé lo que la otra persona me va a decir. Entonces, cuando yo tengo esta habilidad de escucha, esto me puede ayudar a poder entender qué me está tratando de decir, y a lo mejor se vale decir, oye, a ver, esto que tú me estás diciendo significa esto, o me quieres decir esto, y a lo mejor la otra persona te va a decir, no, espérate, nada que ver, o sea, no es eso, o sea, a lo mejor, y ya modifica el diálogo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto la interpretación. Y aparte la interpretación de los conceptos, fíjense, hace tiempo tenía una amiga que estábamos hablando sobre el tema de fitness, ¿no? Y yo le decía, yo no soy fitness, y no lo soy. Y ella decía, no, es que sí. Y empezamos ahí un tema de polémica entre que sí, que no. Ella daba su punto de vista, yo mi punto de vista, hasta que dije, a ver, esto no nos va a llevar a ningún lado. Algo no está pasando aquí que no nos estamos entendiendo. Entonces mi siguiente paso fue preguntar, oye, para ti, ¿qué es ser una persona fitness? ¿No? Entonces ya me da ahí el contexto de lo que para ella significa, y yo le dije, es que para mí el ser fitness significa esto. No, pues sí, entonces obviamente no era, ¿sí me explico? Y esta parte es bien importante porque, como decía Glo hace un momento, a veces estamos viendo la misma circunstancia, la misma situación, pero la visión, la interpretación y la mirada no es lo mismo, cambian los contextos. Sí, y es bien interesante. Fíjate, algo bien sencillo, me estaba acordando ahorita que decías de la interpretación de una cosa. Una vez mandé yo a mi hijo a la tienda y le dije, me traes tortillas de harina y me traes tortillas de masa de maíz. Sí, se fue. ¿Y qué creen que trajo? Masa. Sí, me trajo las tortillas de harina y me trajo masa de maíz. Y yo, o sea, ¿cómo? Y me dices, ¿qué me dijiste? No, le digo, yo te dije tortillas de masa. O sea, ahí yo creo que hubo falta de atención en lo que yo le dije. Pero él se quedó con los conceptos que se le grabaron e hizo lo que entendió. Exacto. Sí, y fue bien distinto. Exacto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ahorita me acordé también de algo que dice, ¿no? Que, oye, vas a llevar estas gallinas y estas matas, aquí les dicen matas a las plantas, ¿no? Uh-huh. Entonces vas a llevar estas gallinas y estas matas al rancho, bajan las gallinas y las matas, ¿no? ¿Qué sucedió? No, pues ahí hubo un hicieron caldo de gallinas, ¿no? Y un exceso de caldo de gallinas. ¿Por qué? Porque la interpretación, o sea, para ti, ¿qué es mata? ¿No? Exacto. Y esos son modismos. Entonces, bueno, para mí una mata, pues, si tú me dices, oye, la mata, sí, yo sé que está hablando de una planta. Pero alguien cuando dice mata, pues alguien mataron o no sé. Entonces,
hay que estar de verdad bien atentos con todo este tema porque nos vamos a ahorrar muchos disgustos y a lo mejor podemos disfrutar de manera diferente la conversación y el diálogo con los seres que nos rodean, con nuestra pareja, nuestros hijos, hasta contigo mismo nos falla, ¿no? Hay otra parte que también tiene mucho que ver, que rompe mucho con este tema de esta falla de comunicación, la tendencia a interpretar negativamente. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, porque, bueno, de repente a mí me pasa también, pero Ajá. que yo interpreto negativamente. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Me salgo yo, según me arreglo bien, y alguien me dice, ay, qué fea te ves. Y yo, y ya me quedé con eso, ¿no? Y luego me topo con otra persona y me dice, ay, eso te queda muy bonito. Y yo dije, esta se está burlando. O sea, si me acaban de decir que fea y esta me dice que qué bonito. Y me sentí mal porque dije, se está burlando cuando, pues no, ella vio que me incomodé con su, no, en serio, Gloria, te lo digo en serio. Y yo, ok, bueno, pues gracias. Pero sí, ya interpreté ahí mal su comentario, fíjate. Su piropo, sí, lo que exacto, me dijo. Y fíjate que bien interesante que con la anterior que te dijo que te veas mal, o sea, sí te quedaste con el, sí me veo mal, te lo quedaste, y entonces ya venías con esa interpretación, sí. ¿Y qué sucede? Que la que te lo dice lo contrario, como tú dices, ya le interpreté que se está burlando de mí, cuando la realidad es que, pues no, o sea, a lo mejor sí me veía bien, pero me quedé enganchado con la otra negatividad de la persona. Y de verdad, esto de cuando hay personas que tienen esa tendencia a todo interpretar negativamente, hasta miedo me da. Sí, porque ya no sabes ni qué decirles. Sí. Sí, porque todo va a estar mal. Sí, todo va a estar mal. Sí, o sea, de cualquier cosa, ¡fum!, se van a la catástrofe. Es cierto, el cerebro se protege y busca poner catástrofes para que entonces te pongas en activo y trates de buscar soluciones, pero no es todo el tiempo. O sea, de verdad es bastante complicado tener diálogos con personas que todo el tiempo es negatividad. Otra parte importante tiene que ver con el tema del estatus, de la competencia entre los que están platicando, y hables hasta de diálogos de amigos o amigas. No sé si les ha pasado, si te ha pasado, ya te estás riendo, ¿verdad? Pero entonces empezamos este diálogo de amistad, de amigas, del círculo de incluso de socios de negocios o colegas. No, pero tiene que sonar mi voz más alta, y entonces estamos como ese dímete y diré de yo tengo que tener mejor posición que tú. Sí, como si fuera una competencia, ¿verdad? Que en cierta forma, pues, podríamos decir que lo es, sobre todo entre colegas o entre negocios de la misma índole. Uh-huh. Pero ¿por qué tiene que ser siempre yo tengo que ganar y yo soy mejor y todo, ¿no? O sea, pues escuchas al otro, qué padre que tenga sus logros, tú le dices los tuyos si quieres, y si no, pues solo escuchas y lo felicitas. Total, todos sabemos que el sol sale para todos, ¿no? No tenemos por qué competir, pero sí pasa mucho. Exacto. Bueno, pues vamos a darles saluditos porque gracias que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Y bueno, dice Lina, excelente programa, saludos Lina, un abrazo. Lina. Adriana dice, muchos saludos, muy buen tema, gracias Adri, un abrazo para ti. Olga Pérez, buenas tardes, saludos y bendiciones. Igual gracias, para ti, recíbelas, gracias. Excelente tema, Olga Pérez, gracias. Rubén del Toro, saludos y bendiciones. Un saludo, Rubén, gracias que están con nosotros. Y bueno, fíjense, ya dimos como que unos puntos que pueden ser como los que nos den fallas en la comunicación. Pero fíjense que creen que esos son los menos que nos complican la existencia. O sea, de esos son los que menos problemas tendríamos que tener de cuidado. ¿Por qué? Porque lo que nos da realmente un tema de falla de comunicación tiene que ver con nosotros, con nuestra forma de pensar, con la forma de pensar de cada persona. ¿Por qué? Porque decíamos, cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia estructura de pensamientos, sus mapas mentales de por dónde me voy y cómo estoy interpretando la vida en base a tus creencias, en base a tu contexto de vida, en base a tus juicios, prejuicios, a tus hábitos, y desde esa perspectiva es tu mirada con la que tú estás interpretando lo que el otro está tratando de decir. Y ese es el punto donde mayor conflicto de comunicación se da. Y esta parte va a dejar de ser no,
porque siempre existe en el ser humano. Lo que sí es importante es cómo yo me voy a empezar a ser consciente de esto, y entonces esta forma de pensar mía, esta forma de interpretar, esta forma de juicios, la empiezo a trabajar para entonces dar una apertura diferente y evitarme muchos conflictos y pasarla mal. Claro, sí, porque si yo dejo de pensar, que todo el mundo piensa como yo, entonces ya voy a tener apertura a opiniones diferentes, ¿sí? Uh-huh. Y si yo dejo de querer que todo el mundo vea las cosas como las veo yo, ya no voy a dejar de entrar en esos conflictos de querer convencer al otro que yo tengo la razón, cuando dicen los expertos también, ¿verdad? La razón la tenemos ambas partes, cada quien en su contexto, pero ambas partes, ¿no? ¿Para qué nos peleamos? Así es. Y aparte, fíjense, esta parte, como dices, lo ideal, ¿qué será lo ideal? Ay, pues que todos viéramos lo mismo de la misma manera, ¿no? Que sería aburrido. Sí, sería aburrido, sí, cierto. Yo la verdad sí pienso eso, sí, creo que sería aburrido. Pero sería lo ideal como en lo que menos conflicto nos pudiera dar. ¿Por qué? Porque pues todo lo vemos igual. Pero no, por eso está padre la diversidad de los diferentes tipos de pensamientos. Lo importante es cómo llegamos a dialogar para entendernos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una relación de pareja, o sea, tú no eres tu esposo y tu esposo no eres tú. Son dos mundos diferentes que se están enlazando, que están siendo complementos, pero desde su individualidad y desde su personalidad. Hay cosas que yo tengo que trabajar para ir en pro del otro y que el otro haciendo un bien mayor, pero también no es que abandonen toda mi personalidad. Entonces, si yo empiezo a entender que el otro es diferente, que trae un contexto, si yo sé que trae ciertas situaciones de vida y le hago comentarios y relacionado a eso, lo vas a activar, le vas a apachurrar el botón rojo y vas a sacar lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque estás tocando partes sensibles. No es tu responsabilidad la interpretación de lo que el otro diga, pero también es tu responsabilidad cómo te lo estoy diciendo y bajo qué tonos, ¿no? Claro, y ahorita que tocas eso, esa es una frase que de repente a mí me hace ruido cuando dicen, no es tu responsabilidad cómo el otro interpreta lo que te está diciendo. No lo es, obviamente, porque el otro pues es la otra persona. Pero si tú te interesa la otra persona, si tú quieres tener una linda relación con la otra persona o conservarla, si le preguntas, a ver, espérame, ¿qué me entendiste? ¿No? Uh-huh, para entonces yo poder aclarar, ¿sí? Y decirle, no, es que no era por ahí, uh-huh. ¿Sí? Entonces yo creo que también eso sería como importante, no sé, qué opinen, pero yo creo que sería importante sí no ser responsable de lo que el otro sintió, pero sí interesarme por lo que sintió, para entonces si yo puedo ayudar a que él ya no se sienta así, pues lo ayudo, ¿sí? Y también para aclararle que pues lo que entendió pues no era. Exacto. Y a lo mejor ya se siente mejor. Exacto. Fíjense, yo a veces digo, o sea, expreso mis puntos de vista, a veces he tenido que disculparme, pero a veces también he dicho, me disculpo por lo que no me di a entender y te hizo malinterpretar, pero no me disculpo de lo que dije, ¿sí? Okay. O sea, lo que lo dije, sí lo dije con esa intención, no era mi intención que tú malinterpretaras lo que yo dije, eso sí me disculpo, pero no de lo que sí dije. Entonces, también es importante que también te veas tú, ¿no? Es ir al otro, también me veo yo y buscar, te digo, no siempre estar en este conflicto. Miren, nos manda saludos María Elena Arau de Monzón. Saludos desde Perú. Muchas bendiciones. Saludos, gracias. Qué padrísimo país. Olga Pérez dice, definitivamente sí me hace falta este tipo de terapias. Pues, Olga, estamos a las órdenes. Hay que seguir los programas y estar trabajando en esta parte personal precisamente para irnos quitando conflictos, ¿no? O tratando de llevar la vida más placentera. Aparte, fíjense, es importante que nosotros seamos conscientes, no juzguen al de enfrente. El de enfrente tiene que hacer su propio trabajo personal. Enfócate en ti. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para comunicarme? ¿Cómo estoy yo comunicando? ¿Cómo estoy yo interpretando? ¿Qué necesito hacer en mí
para trabajar esta parte. Acuérdense, todos traemos historias, todos traemos creencias, todos traemos la forma del manejo de emociones. Es bien importante porque a través de las emociones también interpretamos mucho la vida. Sí. ¿Cómo está esta parte de la inteligencia emocional? Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese autoconocimiento, ya voy viendo qué es lo que necesito ir trabajando en mi persona precisamente para poder ir avanzando. Fíjense, con el tema de la escucha, hace mucho tiempo, ya me he educado y me he mejorado muchísimo. Yo no escuchaba, estoy hablando hace mucho tiempo, no escuchaba. Y de hecho una amiga hace muchos años, que notó ese cambio en mí, me dice, oye, me doy cuenta que ahora escuchas. ¿Aprendiste a escuchar? Y yo, sí, definitivamente tuve que transformarme. Ahora, me dedico al acompañamiento terapéutico. ¿Qué es lo que tengo que tener? Una habilidad de escucha. Una habilidad de escucha y quitarme mis juicios y prejuicios para no hacer interpretaciones de lo que la gente me está tratando de decir, sino entender lo que sí me está diciendo. Entonces, esos son procesos que vamos nosotros avanzando en función de cómo yo me estoy dando cuenta que me conozco. Sí, fíjate, ahorita que dices eso, sí, la escucha es algo muy importante, pero también el tener la mente abierta, ¿sí? Uh-huh. Como tú dices, quitarme yo mis prejuicios, mis creencias y hablar con el otro así como muy abierto, uh-huh, respetando lo que me está diciendo, ¿sí? Y el decir, ok, él está quizás triste o está enojado, yo no, pero él sí. Entonces, por eso me está hablando a lo mejor llorando, por eso me está hablando a lo mejor con gritos o con groserías, pero es porque él se siente como se está sintiendo, uh-huh, no porque me quiera hacer sentir mal a mí o porque me quiera ofender o X. Uh-huh. Entonces, también el tener esa apertura de escuchar al otro sin poner primero lo que yo, cómo soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Uh-huh. Es solamente querer escuchar al otro. Eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho el aprender eso, la verdad sí lo he tenido que aprender en comunicación tanto con mis hijos, con mi esposo y obviamente pues en los acompañamientos es una herramienta que sirve bastante para poder entonces entender a la otra persona. Definitivamente, es parte importante de esto, y aparte porque todo el tiempo nos comunicamos, no hay forma, entonces tenemos que aprender a cómo mejorar nuestros diálogos, nuestra comunicación con los demás, con Dios, conmigo mismo y con lo creado, ¿verdad? Claro. Bueno, quiero hacerles una gran invitación. Miren, nosotros como Valora, cada año hacemos un bazar que es con lo que nosotros vamos recaudando fondos para que esto siga adelante, para que este apostolado de nuestras asesorías, de que esta cabina funcione, todo esto se hace a través de los donativos, de todo lo que vamos nosotros recaudando. Y una forma de que nosotros recaudamos es a través de nuestro bazar. Este bazar es de primavera, es un bazar que se va a hacer el sábado 6 de mayo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pues va a haber todo tipo de artículos, ropa, electrodomésticos, juguetes, todo que puede venderse de alguna manera que ha sido donado, que está en muy buen estado, es una venta de garage, vamos a decirlo así, y entonces los invitamos a que vengan, a que participen, que nos apoyen, y esto se va a hacer aquí en Valora Sur, que está en Isla Sassán 3164, en la colonia Villa Vicente Guerrero. Entonces recuerden que los esperamos y poder tener el gusto de saludarlos en persona este sábado 6 de mayo de 10 a 4 de la tarde. Y pues compartan, hagan esta parte de difusión, sean colaboradores de poder difundir todos los programas que nosotros tenemos, todas las actividades que tenemos, seamos embajadores de ir haciendo una cadena de amor y de que a lo mejor lo que a mí me sirve, si yo lo comparto, pues a alguien más le puede estar ayudando. Y nosotros, créanlo, Gloria y yo lo hemos platicado y todas las que colaboramos en el equipo de Talitacum, con una persona que le haya llegado nuestra semillita, que le haya dejado algo,
estamos dándonos por bien servidas, porque yo siempre he dicho, nuestro Señor dejó a 99 ovejas para ir por una, nosotros vamos también por una, aunque sea por una. Y con mucho amor y con mucho respeto a cada quien. Así es, entonces, de verdad, es un gusto que podamos contar con su apoyo, con su presencia, y pues seguimos en nuestro programa, que, entonces, fíjense, ¿qué necesitamos para salir adelante? ¿Yo qué les puedo decir? Abre tus mapas mentales, ¿sale? Valida tus creencias, valídalas si realmente son creencias que te están limitando o son creencias que te están dando apertura y crecimiento. Hay creencias en nuestra vida que nos fueron funcionales hace muchos años, pero que ahora vale la pena decir, ok, todavía es funcional o ya me está limitando, y entonces empezar a hacer un nuevo sistema de creencias para que tú sigas creciendo, para que tú sigas avanzando, y también abandonarte de los juicios y prejuicios, ¿ok? Cuesta trabajo, sí, porque somos bien buenos para eso, ¿no? Sí, cuesta. Se nos da entonces, automático. Sí, totalmente, ya te vas deslizando. De hecho, a mí me pasa, y cuando me cacho yo, tranquila, ya está pasando esto, entonces regrésate. Es bien importante que te empieces a conocer cómo estás pensando, cómo estás viendo las cosas, cómo realmente tu historia de vida te ha venido afectando, para que entonces tú estés interpretando de esa manera la vida. A mí me pasa, no sé si a ti te ha pasado, Glo, o a ustedes, que por ejemplo, yo vengo manejando, vengo por pleno periférico, o el tope de tráfico a 1000 que va, y vengo tan enamorada, y digo, ay, Dios mío, hoy amanecí tan enamorada, que siento que amo hasta los camiones. O sea, vengo en esa sintonía de plenitud, no sé cómo llamarla, que hasta yo digo que estoy bien loquísima. O sea, ¿cómo en pleno tráfico puedo decir que estoy enamorada? Pues sí, porque estoy enamorada de la vida, porque disfruto, porque voy interpretando desde otra perspectiva. La verdad es que ya interpreté por muchos tiempos de otra manera, que digo, ya no, ya me cansé. Entonces me abro a esta flexibilidad de abrir mis mapas mentales, de abrir mis perspectivas, y a veces me sorprendo de las cosas que puedo encontrar. Otra cosa que también les invito yo es que no supongan. Pregunten, por favor, si no les quedó claro. Oigan, ¿me quisiste decir esto? No supongas, porque en el suponer se dan 1000 interpretaciones, ¿no? Sí, algo que también nos puede ayudar desde nuestra forma de decir nuestro mensaje que queremos que la otra persona capte, ¿sí? Ser coherentes con mis gestos, mi tono de voz, mi posición, estar en un contexto que el tema que voy a tratar pueda ser agradable, pueda ayudar a que mi conversación sea amena, sea rica, ¿sí? Y como dice Wendy, la mente abierta, como les decía yo, quitándonos esos prejuicios. Ahorita que dices que vives enamorada, yo creo que también el darnos ese permiso de vivir enamorados y ver lo positivo de la vida, porque siempre hay cosas positivas, nos va a ayudar también a tener una mejor disponibilidad de escucha hacia el otro, sin juzgarlo, ¿sí? Solamente querer saber qué le pasa y escucharlo. Entonces es algo muy padre, ¿sí? Otra cosa que podría ayudarnos sería el hacer el contexto del tema, ¿sí? Asegurarme que yo sé que el otro sabe qué tema le voy a tocar, ¿sí? Y ahorita que estaba hablando de esto, si yo necesito hacer retroalimentación para saber si la otra persona me entendió lo que yo quería que ella entendiera, la hago, ¿sí? Eso me va a ayudar tanto a mí como a ella a estar en el mismo canal, sin confusiones, sin que se fue por otro lado, ¿sí? Entonces yo le pregunto, oye, mira, ¿qué me entendiste? Y a la otra persona que me lo diga, entonces, ok, sí me entendió, o si no, pues volvemos a platicar hasta que quedemos claros. ¿Cómo ves? Yo veo perfectamente muy bien. Lo entiendo todo conciso. Ven, estuve escuchando. De verdad, sí, es súper interesante esto que nos compartes, Glo, porque de verdad eso nos va a abrir caminos, Ahora, paso a pasito, acuérdense, pasos de salchichita, así chiquitos, chiquitos, pero seguros y hacia adelante, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría cerrar porque ya estamos en la recta final, ya Ariel nos dijo 5 minutos, entonces,
¿Con qué quiero cerrar yo? Fíjense bien, entre lo que piensas, entre lo que quieres decir, entre lo que dices y dices, ¿sí? El otro es lo que quiere oír, también lo que oye, lo que cree oír y lo que entiende. Hay muchas posibilidades de no entenderse y de malinterpretar, sí, ¿verdad? Sí, está complicado que al 100% nos entendamos, pero podemos darnos la idea, sí podemos. Así es, y bueno, intenta transmitir tu mensaje lo más claro posible, soluciona cualquier inconveniente de mala interpretación, pero toma en cuenta que no es tu responsabilidad lo que el otro interprete desde su propia experiencia de vida, porque a veces nos quedamos con esa carga de culpa. No es tu responsabilidad, es la responsabilidad del otro de cómo está interpretando las cosas. También no dejes nada al azar, no dejes nada suelto, sino que no dejes a que el otro pueda interpretar, porque si lo dejas de esa manera, pues se va a hacer un caos, ¿sí? Y sentirse entendido es una necesidad humana. Claro que sí, y también sentirse tomado en cuenta. Así es. ¿Con qué cierras, Glo? Pues yo les cierro con esta frase que dice: la comunicación no termina cuando le ponemos voz, ¿sí?, a nuestro mensaje, sino cuando la otra persona lo ha entendido. Así es, totalmente. Entonces, hay que estar muy atentos a este tema de la comunicación. Un saludo a nuestro inspirador del tema de hoy y lo más importante, que quédense con ustedes. Y saludos a Dani. Gracias, Dani, por estarnos escuchando. Ya nos vemos aquí próximamente. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.